a quién iba dirigida, bueno, quién era el autor, más, hasta donde dice los comentarios. ¿Sí que la semana pasada? La fecha, ya vamos a ir 64. Los destinatarios, vamos a continuar ahí. Pero antes vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo y gracias por la vida de la iglesia, Señor. Así como tú le diste el nombre a Pedro, Señor, también te has referido a cada uno de nosotros como piedras vivas, Señor, también, usadas para la edificación de tu iglesia. Muchas gracias por tenernos ahí en tus planes, Señor. Y bueno, te pedimos que aumentes el conocimiento de ti a través de esta enseñanza, que aumentes tu amor, nuestro amor hacia ti, Señor, y el amor hacia los demás también, y que todas las personas, todos los hermanos, todas las piedras vivas, Señor, que están pasando a través de alguna prueba, podamos enfocarnos en la esperanza que tenemos, Señor. Y bueno, Señor, te pedimos por toda la iglesia, las hermanas que están, hermanos que estén pasando algún padecimiento. Gracias, Señor, por todo esto, por todas tus enseñanzas, y anhelamos el día, Señor, que estemos en tu presencia, disfrutando de la compañía de todos los santos, Señor. En Cristo Jesús oramos, amén. Bueno, dijimos que los destinatarios ahí eran les escribe a los cristianos que estaban esparcidos en la región de Asia Menor. Ahorita vamos a ver algo bien interesante. La región de Asia Menor es lo que actualmente es Turquía. Esa región está dividida en distritos, ¿sí? En provincias y distritos, y los distritos son lugares muy específicos. Vemos que le das siguiente, Alan. En las iglesias dijimos que había judíos y gentiles, sabemos porque les llama ahí en el versículo 1 los expatriados de la dispersión, ¿verdad? Los expatriados de la diáspora eran aquellos judíos que habían salido de Jerusalén y estaban por todos lados del mundo, ¿verdad? Y siguiente, y a los gentiles también vemos que está dirigida porque en el 1.14, déjala. En el 1.14 les habla dice, y se refiere que antes estaban en vuestra ignorancia, en varios versículos de Pedro, de primera de Pedro se refiere a ellos, ¿no? Dice, estaban en vuestra ignorancia, pero que ahora son pueblo de Dios, en el capítulo 2:10. También es aplicable a la iglesia actual, a nosotros, esta enseñanza, por el mensaje de consuelo que trae, ¿verdad? Y porque somos expatriados, ¿verdad? Porque nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino somos ciudadanos del cielo, y allá está puesta nuestra esperanza. Estamos de manera temporal aquí y vamos a vivir en medio de un mundo caído, en medio de gente que no cree, de la idolatría, de la violencia, pero bueno, sabemos que esto es temporal, ¿sí? Hemos sido elegidos también, ¿sí? Elegidos, ya hemos aprendido eso. Y bueno, el propósito de la carta, animar a los cristianos que están en persecución originalmente. ¿Por qué? Porque dijimos que Nerón empezó la persecución en Roma, año 64, y después en el resto del Imperio Romano. Y luego dice ahí en el versículo 5.12, vamos a ir primero 5.12, algo bien importante, muy muy importante, que tiene mucho que ver con el sentido de esta carta, porque hasta ahora hemos visto que es una carta de ánimo para aquellos que están perseguidos, pero no solamente eso, sino que dice que la verdad es que podemos enfrentar las pruebas, ¿sí? La iglesia puede enfrentar las pruebas por la gracia, y luego dice ahí en la que ya están, ¿sí?
en la que ya están, ¿sabe? Les dice no la gracia que va a venir, ¿sí? Sino en la que ya están. Eso nos suena a lo que aprendemos, lo que hemos aprendido de la doctrina de la gracia, ¿no? En el 5.12 dice, por conducto de Silvano, que es Silas, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis, ¿verdad? En la cual estáis. Tiene teología de exhortación práctica y consuelo para las necesidades cotidianas, ¿sí? Menciona la nueva posición del creyente cuando dice desde el principio, ahorita vamos a ver eso, del versículo 1 al versículo 9, al versículo 12 de 1 de Pedro, del versículo 1 al versículo 12, explica la posición, ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Y del versículo, a partir del versículo 13, la primera palabra en la Reina Valera o en la traducción, ¿qué palabra tenemos ahí en el versículo 13? Por tanto, ¿verdad? Entonces, primero les explica la posición en la que ya están y después viene ya la condición, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, habla que somos escogidos, renacidos, bendecidos con una herencia. Describe las características de la herencia, inmarcesible, siguiente, y luego la condición del creyente, que es la nueva conducta que a partir del versículo 13 dice, por tanto, entonces lo que dice, ceñid vuestros lomos, empieza con los imperativos, ¿no? Por tanto, hagan esto, ¿sí? Hagan esto, y dice, como hijos obedientes, sed santos, ¿sí? Son mandamientos, imperativos, pero no da si ponemos atención, que es lo que tiene esta carta, antes y en medio también enseña o recuerda lo que Cristo ya hizo en la vida del creyente, que es el equipamiento que Dios hace en la vida de cada creyente para poder vivir la vida cristiana, ¿sí? La condición, dice, una nueva conducta del creyente, producto de la obra de Cristo, sufrió justamente, nuevo comportamiento del cristiano, ahí lo vemos en el capítulo 1, después del versículo 13, en el 16 dice, sed santos porque yo soy santo. También otra es las nuevas responsabilidades del liderazgo, vemos en el capítulo 5, en el capítulo 5, versículo 1, regrésale el tatito, Alan. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo del padecimiento de Cristo, apacentad la grey, ¿sí? O sea, da instrucciones para cada miembro de la iglesia, ¿verdad? Habla de los criados, habla de las mujeres que estén en sucesión, habla de los ancianos y así una nueva conducta. ¿Seguimos? Ok, vamos a entrar ya en materia y vamos a ver primero la posición. Vamos a leer hasta el versículo 12 y los invito a que lo leamos todos juntos. ¿Sí? ¿Listos? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el otro tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si
manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a orar otra vez. Gracias, Señor, por tu palabra, y te pedimos dirección, Señor, para poder entenderla y poder comprenderla, Señor, y apropiarnos de ella, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, la carta habla sobre la posición en varios versículos que ahí se los estoy poniendo. ¿Sí? Habla de la salvación, y sabemos que al momento de la salvación es cuando nacemos de nuevo, y es de lo que está hablando aquí precisamente en la primera parte. Y la condición, una santificación práctica, efecto de la primera parte, de la posición en la cual nos ha puesto por misericordia del Señor, que aquí también dice, que nos ha puesto. Pues. ¿Sí? ¿Seguimos? Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Sí? Dijimos que Pedro se identificaba como Pedro, no se identifica como Simón, y se identifica también como apóstol de Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que él, dale, enter, no se identifica como Cefas, como apóstol, significa que estuvo con el Señor. Él recuerda, para que se voy a escribir esto, la autoridad que me confiere es que estuve con el Señor ¿se acuerdan las características de un apóstol? Desde que inició su ministerio hasta que fue a la cruz y lo vieron ascender, todo eso. Identifica a los lectores también, los expatriados de la dispersión, elegidos según la presciencia, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Le das una? ¿Otra? Ok, ahí. ¿Sí pueden ver el mapa? Ok, esas son las regiones que menciona aquí en Pedro justamente: el Ponto, Galacia, ahí en medio, Capadocia, que está al oriente de Asia Menor. Todo eso es Asia Menor. Asia es otro distrito que está acá arriba de Éfeso, en el mar, ¿no? Acá a la izquierda, en el poniente, y Bitinia, que está en el norte. ¿Sí? ¿Sí ven? ¿Qué llama algo la atención? Bueno, lo que dice ahí, ¿sí? Que no menciona a otras regiones. ¿Qué regiones no menciona? Licia, Frigia, Pisidia, Panfilia, Liconia y Cilicia. ¿Sí? Espérame, Ian. Esa es la zona que está mencionando. No menciona el sur. ¿Por qué no menciona el sur? ¿Dónde? Sí, pero sí observan eso, que las regiones que están mencionando son regiones del norte, del oriente, norte, centro y el occidente, pero más enfocado hacia el norte. ¿Sí? Vamos a ver ahí en Hechos 12, 1, 17 y Hechos 16, 7, antes de seguir. Hechos 12 del 1 al 17 ¿se acuerdan de la historia para no leerla toda? Hechos 12,
Hechos 12. ¿Quién recuerda la historia? ¿Recuerdan la historia? Ajá, estaba en la cárcel. ¿Y qué pasó? Y el ángel, el ángel lo ayuda a salir de ahí. Sí. Y luego se va por donde estaban reunidos todos los hermanos. Sí. Y al principio la muchacha no creyó que era un fantasma o Sí. una aparición de Pedro, ¿no? Sí. Y ella dice, no, es que él está afuera. Pero no le abrió la puerta. Sabía que era él, pero no Sí, le sí, abrió. se espantó un fantasma, ¿no? Sí. Bueno, ahí hay un punto bien importante. En el inicio la iglesia estaba creciendo, bueno, ya había pasado lo de Esteban, ya estaba establecida la iglesia en Antioquía, ¿sí? En el norte, ahí por Siria, sobre el mar Mediterráneo al norte, y resulta que Herodes, en el versículo 1 dice, en aquel mismo tiempo el rey de Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ahí mató al apóstol Jacobo, Herodes, ¿sí? En ese tiempo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, ¿sí? ¿Recuerdan? O sea, Pedro también estaba destinado a morir, a ser muerto ahí, pero el Señor, no eran los planes del Señor, ¿sí? Entonces metió a Pedro en la cárcel y después el ángel lo libera. Y en el versículo 17, cuando viene esa cita, dice, pero él, haciéndoles con la mano señal de que se callasen, Pedro, cuando se va, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Sí? Pedro se fue a otro lugar. Después del capítulo 12, aparece hasta el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15. Dice en el 15:7, dice, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, y recuerda lo que hizo con Cornelio, cuando había estado contemplando, y dijo, tuvo una visión, y que del cielo bajaba una tienda con reptiles, eso, y mata y come, ¿no? Donde supo que también el evangelio era para los gentiles. Y después ya no aparece Pedro, ya no aparece Pedro ya no aparece Pedro, ya el resto es el ministerio de Pablo y los viajes misioneros de Pablo, y ya, ¿sí? Entonces el concilio fue en Jerusalén, y Pedro se fue a otro lugar, ¿sí? Entonces esa área de influencia, vamos a ver Hechos 16, 6 y 7. Este ya es Pablo, ¿sí? Es el apóstol Pablo. Coco Garibay, ¿nos puedes decir qué pasó en Hechos 16? Sí, lee del 1 al 8. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, ahí había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén,
observan que ¿por qué no fue a Galacia? Atravesó y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido. ¿Quién le prohibió a Pablo? A Pablo. El Espíritu Santo, ¿sí? Pablo no pudo predicar en Asia porque el Espíritu no se lo permitió. Y también a dónde quiso ir, a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Dice, cuando llegaron a Misia está más está por aquí. Llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, para allá, pero el Espíritu no se lo permitió. Y entonces de Misia se regresaron a Troas. Troas está más para abajo. Está para acá, para abajo, para abajo. Por abajo, donde se ven los dos bracitos ahí en el mapa, está Éfeso, está por ahí. Y luego Colosa está por allá. Entonces, siguiente, Alan. Ese es el ministerio de Pedro, que son las cartas a las que le escribe. Y son las, digamos, la zona de influencia, dale, el evangelismo de Pablo. Qué interesante, ¿no? Entonces Pedro le escribe a las iglesias, a esas que dice justamente ahí, menciona al Ponto, Galacia, Capadocia, Bitinia y Asia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se llama? Esa es el mensaje de Pedro va dirigido a esas iglesias del oriente, centro, norte y occidente de Asia Menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo así lo tenía designado, que Pablo fue a los gentiles y fue principalmente a los gentiles, y fue al sur, a la parte sur de Asia Menor, y Pedro fue a la parte más norteña de Asia. ¿Se entiende eso? Porque está escribiéndole aquí a los expatriados. ¿Sí? ¿Seguimos? Dice versículo 2, dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ok, elegidos. Elegidos según la presciencia de Dios Padre. La parte de la elección, la palabra que usa, eclecton, habla de el contexto de esa palabra elegidos, que significa escogidos o seleccionados, da un sentido de hacerlo con un propósito y con amor. No solamente es elegir como escoger entre varios, sino con un propósito, ¿sí? Luego dice elegidos según, ¿sí? Con el propósito, de acuerdo con, y la palabra que se utiliza ahí es la palabra según, si quieren ponerla en su Biblia, kata, no es lo que hacemos los karatecas, sino es kata, así se dice, da el sentido de arriba hacia abajo, ¿sí? Como elegidos así, ¿sí? No entre muchas opciones, sino como sacado de algo particular. Luego según la presciencia, o sea, según el previo conocimiento de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Otra vez esto refuerza la parte de la elección. La santificación, recordamos que significa poner aparte, ¿sí? Apartar, ¿verdad? Entonces, elegidos de arriba hacia abajo, poniéndolo aparte por el Espíritu, la obra del Espíritu Santo, que es la que nos santifica, ¿sí? Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí el apóstol Pedro está recordando el trabajo de los sacerdotes del rociamiento de la sangre. ¿Recuerdan lo que hacía el sacerdote para entrar
entrar al templo, cuando empezaban los sacrificios, ¿sí? Agarraba la sangre del animal inocente y rociaba todo eso, ¿sí? Entonces hace una referencia a eso. Dice, perdón, antes, para obedecer, cuando dice para obedecer, habla de obediencia o sumisión, ¿sí? Aquí decimos, bueno, pero la obediencia, bueno, está fundamentado en lo que ya sucedió, que es haber sido escogidos, haber sido elegidos y haber sido santificados. En base a eso, a ser santos, apartados, es que podemos tener la obediencia, ¿sí? Bueno, ahí vienen algunas citas. Les voy a pasar esta presentación y después podemos ver las citas, pero habla justamente de Levítico. Por ahí vamos a ver la de Hebreos 9:14 para recordar lo que hacían los sacerdotes. Ahí tantito atrás, como 4 hojas atrás, 5. Dice en Hebreos 9:14, ¿cuánto más? Bueno, en el 13, desde el 11 dice, pero estando ya presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ese es el rociamiento de la sangre de Cristo. Y luego dice el apóstol, gracia y paz os sean multiplicadas. Vemos a la Trinidad en este versículo. Vemos, según la presciencia de Dios Padre, ¿sí?, por la santificación del Espíritu, y el Hijo, dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Vemos Dios Padre que por gracia ha elegido desde antes de la fundación del mundo a cada uno de nosotros. Dios Espíritu nos ha apartado, santificado, y Dios Hijo ha limpiado de pecado a aquel que cree. ¿Sí? Se me hace muy bonito, pues. Y es emocionante ver en un versículo, esta es opinión personal, pues, ver en un versículo a las 3 personas, ¿no?, de la Trinidad. Dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Dice, Caris, Kai, Irene. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna amiga Irene? ¿Han oído ese nombre? Sí. ¿Sí? Paz. Digo, perdón, sí, paz. Gracia y paz. La señora Paz. Pedro dice gracia y paz, Shalom, ¿se acuerdan? En el griego es Caris e Irene. Y luego dice, o sean multiplicadas, o sea, abunden y sobreabunden, ¿sí?, en la iglesia, la gracia y la paz de nuestro Señor. Luego dice, bueno, lo que sigue, ese fue el saludo, ¿sí? Y luego viene una doxología. Espérate, Alan, espérate. Apenas iba a hacer la pregunta retórica. ¿Qué es doxología? O sea, ¿alguien ha oído esa palabra doxología? ¿Sí?
¿Sí o no? ¿Alondra? Bueno, en algunos lados van y van a ver doxología. Y yo decía, ah, caray, o sea, esto no ya es como que más, bueno, doxología, ahora sí, este es del diccionario, adelante, gloria, palabra de gloria, ¿no? Doxa, gloria, más logia, palabra. Manifestación de alabanza y enaltecimiento a la divinidad mediante expresiones de exaltación. Alabado sea Dios, aleluya, e himnos. Esa es doxología. ¿Sí? Entonces, cuando vean ahí la palabra doxología, sepan que es una palabra de alabanza a Dios, ¿verdad? Básicamente. ¿Dónde vemos doxología? Salmos, ¿verdad? En Salmos. Y aquí, esta es una doxología, va del versículo 3 al versículo 9. ¿Sí? Y con esto vamos a terminar. Vamos a leer la doxología. Le voy a pedir a una persona si alguien quiere leerlo con voz fuerte y como si estuviera diciendo una doxología. Profe, Pepe, ¿quieres leer la doxología? Estamos en Primera de Pedro. Primera de Pedro todavía, ¿verdad? 3, sí. Que bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Hasta cuál? Basta el 9. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, porque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aún perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esa es la doxología. ¿Le damos a siguiente, Alan? Siguiente. Ahí está. Ok, bueno, es la doxología. Dale, porque con eso vamos a terminar con esta presentación. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos también en 2 de Corintios 1:3. Así es como comienza. 2 de Corintios, ya estudiamos Corintios, ¿sí? Y dice 2 de Corintios 1:3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que era el Padre de misericordias? ¿Sí? Y también en Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Sí? Ahora vemos a Pedro. Primero vimos a Pablo con la doxología, digamos, iniciándose esas cartas, y ahora vemos a Pedro escribiendo lo mismo. ¿Sí? ¿Qué observamos? O sea, ¿qué nos llama la atención? Que Pedro escriba lo mismo que escribió Pablo. ¿Sí? Vamos a terminar aquí y ya se continuará la próxima semana con otro hermano, pero bueno, mucho tiene que ver que vamos a ver con esto, pues que como Pedro lo que está escribiendo, que ya entendió, gracias a Dios, al Espíritu Santo, es eso, la posición
o sea, los escritos de Pablo, pues lo que vimos en Efesios, lo que vimos en Colosenses, lo que hemos visto de cómo bueno, exactamente, nos hizo renacer, pero eso ya se verá la próxima semana. O sea, un nuevo nacimiento, una esperanza viva, la herencia, ¿no? Cómo hace referencia a la herencia también Pedro, y es lo que dice Pablo también, que somos ya herederos, ¿verdad? Que está reservada en los cielos para nosotros. ¿Se acuerdan que dice en los lugares celestiales, dice Pablo, pues? Sí, ven, entonces está bien padre ver esta parte, cómo hace referencia a la primera parte de Efesios, la primera parte de Colosenses también, ¿sí? Y luego darle la siguiente, pues una herencia, hace referencia en Efesios 1, 5, 3, 12, 4, donde se enfatiza la posición que tenemos los creyentes. Y dale la siguiente, dale. ¿Ya no hay? Ah, ok. Bueno, entonces hasta ahí llegó, pues. ¿Sí ven? El renacer de cómo Juan, en el Evangelio de Juan y Nicodemo visitando al Señor, ¿no? Que le dice es necesario nacer de nuevo. Y luego Efesios 2, 5, 7. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Sí? A eso se refiere el renacimiento, pues. La esperanza viva, Cristo vivo y resucitado. Sabemos que Cristo está vivo y resucitado, ¿sí? Y es nuestra misma esperanza viva, tiene que ver con Cristo vivo. Y la herencia, ¿no? Y ahí los vocablos que usa: incorruptible, incontaminada, inaccesible. Utiliza tres palabras que son afartartón, amiantón, amarantón, ¿sí? Que son indestructible. Incorruptible significa indestructible, inmortal, que dura para siempre, una herencia eterna. Incontaminada, pura, inmaculada, limpia. Y inaccesible, ¿cómo se llama? Y que no tiene mancha, inmaculada, ¿no? Y reservada en los cielos para nosotros, Efesios 1:3. Si ven esa filmina, que ya es la última, hace referencia, si ven Efesios, son referencias que tiene esta partecita, ¿sí? Y si nos acordamos de lo que aprendimos allá, se refiere a dónde nos ha puesto Dios, ¿sí? Ok, vamos a ver. Padre, gracias por este tiempo de enseñanza, y gracias por la disposición de los hermanos, y gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos enseñe, Señor, y que podamos conocerte más, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.